Qué gusto tenerte aquí en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Gracias por estar en sintonía. Estamos ya transmitiendo en vivo desde el estudio de Acceso B aquí en la ciudad de Villahermosa. Por supuesto, muy agradecido de que estén ustedes conectados, de que vayamos a empezar esta conversación que se vislumbra muy interesante. Hoy en el estudio vamos a tener el programa de cada jueves, que es Sucesión 2024. Y hoy tenemos un tema relevante. No se vayan, aquí va a estar Alejandro García Medina, por supuesto, economista, emprendedor, empresario tabasqueño, que sabe muchos de los temas económicos y políticos, no solamente del Estado, sino a nivel nacional y de la política internacional. También me va a acompañar esta ocasión Julissa Castro Díaz del Castillo, especialista en derechos humanos, muy integrada en el tema de la agenda local de Tabasco y, por supuesto, en otros y muchos temas que derivan de la administración pública y de la administración en general. Por supuesto, Carlos es parte de esta mesa, hoy no estará con nosotros, pero eso no quiere decir que no tengamos muy de cerca todos los puntuales opiniones que él genera alrededor de esta mesa, que derivado de ellos es que se construyó este ejercicio que hacemos cada jueves y que lo venimos haciendo ya bastantito tiempo. Así que no se vayan, vamos a hablar del tema más sobresaliente de la agenda este mes de febrero que inicia hoy, el primero y de febrero, y que por supuesto fue un anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en una pasada conferencia de prensa y que ha generado una controversia. No se vayan. Pero si eso fuera poco, también vamos a platicar con el tema de la generación de contenidos, qué es lo que implica y cómo se la están viendo los que creamos contenidos a nivel local y que de alguna manera queremos exportarlos y generar una conversación en diferentes tópicos, en diferentes temas. Por supuesto, esto lo voy a hacer con Lalo Vargas, comunicólogo y con gran experiencia en los medios de comunicación. Él inició en radio y ahora está incursionando a través de una plataforma personal de live stream y que lo hace con el nombre de Micro Radio. Así que de estos temas y de muchos otros vamos a iniciar. Le voy a dar dando la bienvenida y pase de entrada a como fueron entrando. Julissa, ¿cómo estás? Estás fuera de la ciudad de Villahermosa, pero ya estás conectada. Qué gusto saludarte. Hola Luis, pues mucho gusto de estar aquí en esta mesa de los jueves de Acceso B. Un saludo a todos allá en Villahermosa. Y sí, le estoy pasando pues bastante bien acá en La Paz. De verdad que es un lugar precioso y pues ya estoy lista para iniciar esta mesa. Saludos. Gracias, Julissa. Sé que estás en un lugar muy maravilloso y seguramente ya nos contarás después de esos temas. Por supuesto, tu experiencia y tu análisis siempre es bienvenido aquí en Acceso B. Gracias por estar aquí y darte el espacio. Y también le doy la bienvenida a mi estimado economista de cabecera, le digo yo de cariño y de aprecio, a Alejandro García Medina, por supuesto, empresario tabasqueño y desde hace un buen de tiempo ya columnista y especialista en varios puntos de la economía, de la política y del entorno social. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Acceso B. Julissa, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes igual a toda la gente que nos hace el amable favor de escucharnos. Y un honor ser el economista que consulte Luis, el economista de cabecera. Entonces, con todo agrado y todo cariño. Sí, mi querido Alex, siempre atento a todos los temas. Por supuesto, a través de ti hemos aprendido a conocer el valor no solamente teórico del dinero, sino también el valor
aprender a invertirlo. Gracias, Alex, por estar aquí y por estar siempre presente en Acceso B. Y por supuesto, pues vamos a entrar. Le mando un cordial saludo a Carlos Ramón, que se reportó un poco saturado de trabajo, es normal, y pues le enviamos un saludo. Esperemos que pronto se retome en la siguiente semana en esta mesa de jueves, que bueno, dicho sea de paso, ha sido creada gracias a esta colaboración que ustedes muy amablemente, atinadamente y con la experiencia que tienen, nos hacen favor de sintonizar y apoyar. Bueno, el tema central de lo que ha venido generando una tendencia, pues yo creo que es importante platicarlo de fondo, pero eso es de ustedes. Yo nada más voy a dar un pequeño preámbulo de lo que estamos viendo a través de lo que se anunció en la mañanera hace unos días, específicamente el 3 de enero, perdón. El 2 de enero, perdón, se anunció en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ya la línea, o más bien la indicación de ir por el plan C. Bueno, y el plan C obviamente ha generado toda una controversia desde el año pasado, porque contempla la reforma del Poder Judicial, la reforma electoral y, por supuesto, incluso intentan de alguna manera llevar a cabo el tema del acuerdo de la Guardia Nacional. Pero los dos temas principales es la reforma del Poder Judicial y la reforma electoral. De la que vamos a hablar hoy, que por iniciativa de los que aquí estamos colaborando en este programa, pues es la reforma judicial. Pero sí me gustaría decirles rápidamente lo que el presidente dijo con sus propias palabras al respecto de lo que la solicitud que enviará lo antes posible, así lo dijo, porque la enviará al Congreso para febrero, es decir, por eso estamos tomando el tema el día de hoy, 1 de febrero, cuando arranque el último periodo ordinario de sesiones de la legislatura saliente, es decir, ustedes saben que estamos en un proceso electoral en forma, llevándose a cabo, y por supuesto lo que implicaría este proceso de la última parte del periodo de esta legislatura, que también saldrá en este año 2024. Entonces, el 1 de marzo la iniciativa es justa y necesaria, se pronostica que se estaría ya discutiendo, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, dijo el presidente. No encuentro otro método más que el método democrático para limpiar la corrupción del Poder Judicial. Con esas palabras el presidente expresó en esa mañanera ante la sala de prensa. El presidente coincide con las declaraciones del presidente del Senado, Ana Lilia Rivera, que señaló ese mismo lunes, después de este anuncio, que en el periodo de los temas prioritarios que llevarán a cabo en la discusión durante el próximo periodo que ya va a iniciar, pues evidentemente es el tema del Poder Judicial, el tema de la reforma electoral y un nuevo proyecto sobre la Guardia Nacional. Pero pues todos esos temas no los podemos discutir a fondo el día de hoy. Hoy iniciaremos con el tema de la reforma del Poder Judicial, que ha generado mucho, de alguna manera, dinamismo en la conversación, no solamente del poder público, sino por supuesto de lo que ustedes saben perfectamente, estamos en medio de un proceso electoral que un proceso electoral de alguna manera convertido con todos estos temas. ¿Cómo podemos, mi querido Alejandro, que tú fuiste cómo ir a conversar sobre este tema? Iniciamos en esta comisión el tema del específico en el tema del Poder Judicial que se presentará en este mes en el periodo ordinario que estará a punto de iniciar en el Congreso. Adelante, Alex. Bueno, Luis, muchas gracias. Primero que nada, ¿no? En todo me parece sumamente, o sea, me parece legítimo que un partido político, que un actor que está compitiendo en las elecciones busque la mayor cantidad de votos, ¿no? Que básicamente, o sea, busque acrecentar lo más que se pueda el poder que detenta ese grupo, ¿no? Ese grupo político, partido, tal. Tenemos, digamos, o la mayoría de los críticos del tema del plan C,
pues ponen el poder como si buscar el poder obviamente es algo que conlleva responsabilidades y que puede llevar grandes riesgos, pero es legítimo que un grupo político quiera poner su agenda. Y me parece que en ese sentido lo que debemos como sociedad estar debatiendo es la agenda en sí, ¿no? Es estos cambios, ¿no? que se están proponiendo, que están poniendo sobre la mesa. Y como bien dices, uno de estos cambios es el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y también celebro que se ponga el tema del Poder Judicial a la mesa, porque me parece que es un tema sumamente importante para cualquier civilización, para cualquier país, para cualquier sociedad. Me parece un tema toral en cualquier sociedad. Y me parece que en México en específico ha quedado a deber históricamente la justicia. Me parece que no es raro, ¿no? que estemos debatiendo este tema por los efectos nocivos que todos sabemos que ha tenido la justicia en México. Y esto se debe a múltiples factores. Hay temas, claro, de comunicación, pero los temas de comunicación son en gran medida porque a los juzgadores mexicanos, sobre todo conforme van subiendo de jerarquía, van subiendo de nivel, cada vez menos, y llegando incluso hasta el órgano supremo, ¿no? Hasta la Suprema Corte de Justicia, cada vez menos tienen que realmente justificar, o las justificaciones de sus sentencias terminan siendo incluso contradictorias, y hay varios ejemplos, ¿no? Entonces me parece que hay hay varios factores sistémicos que hacen que no necesariamente los juzgadores estén llevados a justificar sus sentencias de cara a la sociedad. Y me parece que se ha separado mucho el tema en la impartición de justicia. Se le ha quitado la parte, me parece, más importante, que es que la justicia depende de la apariencia de justicia. Si el sistema no aparenta que da justicia o no parece que hay justicia porque la gente de a pie no entiende las sentencias de los jueces, se siente con agravios, o sea, la parte de la comunicación, la parte de que la población crea que hay justicia, me parece muy importante. Y eso en México se ha dejado muy de lado. Y el sistema legal que tenemos no impulsa a los jueces a hacer eso, ¿no? Y en ese sentido, los jueces y todo el sistema, digamos, legal, y aquí también tienen mucho que ver los mismos abogados, por nuestro sistema jurídico, se vuelve más un tema de buscar que las leyes tengan, que tengan sentido entre ellas mismas, ¿no? Más que realmente se haga justicia, ¿no? Y que realmente todos los que estamos fuera de este proceso veamos y entendamos el porqué de las cosas. Entonces, en ese sentido, ya para terminar y enmarcar esta discusión, en ese sentido me parece que posicionar ese tema y abrirlo a toda la sociedad es muy, muy, muy importante, y no pareciera descabellado el tema o hacer reformas que impulsen a los jueces a justificar más y a comunicar mejor. Y uno de esos puede llegar a ser el tema de los votos, de que hay un proceso electoral, pero puede que no solo sea, o sea, que no sea suficiente y que hayan que impulsar algunas otras cosas, pero bueno, ese tema ha sido el más, como el más que sea controversial, ¿no? El tema más controversial. Pero hay múltiples mecanismos justo para acercar a los jueces
y a sus sentencias a la gente, ¿no? Entonces yo enmarcaría así mi primer comentario. Gracias, mi querido Alejandro García Medina, quien es el analista que propuso este tema a discusión. Julissa Castro Díaz del Castillo, obviamente, tu preámbulo, antes de entrar al análisis profundo, sería tu opinión al respecto de este plan que el presidente anunció que ya en este último periodo. Por supuesto, la central, creo que por la agenda nacional, es el Poder Judicial, que todo el año 2023 estuvo enmarcando el debate. Y por supuesto, esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú este anuncio? Y también hay que decirlo, y ya es una pregunta también para Alejandro, para el tema que viene, ¿se ve posible, no? Sería la pregunta también. Bueno, antes que nada, coincido con Alex, que es completamente natural que un partido político que tiene como Morena, que actualmente está en el gobierno, pues quiere establecer su agenda. Aparte que el tema de la justicia penal en México, yo creo que nos atañe, nos importa y nos ocupa a todos los ciudadanos. Entonces, es un tema que en ese sentido pues todos estamos muy preocupados. Pero no podemos olvidar, Alex y Luis, no podemos olvidar que tenemos un sistema de justicia penal muy nuevo en nuestro país que inició en 2008 y concluyó en 2018. Y este sistema de justicia penal de hecho, es la reforma judicial más grande que se ha hecho en los últimos 100 años en México. Ese sistema de justicia penal va encaminado a proteger los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia, y basado en que nadie es culpable hasta que todos somos inocentes hasta que se demuestre que eres culpable y no al revés. Y es en este sentido que prevalecen los derechos humanos, y por eso va como en contra de la prisión preventiva oficiosa y va en contra de otros temas por allí que no son acordes a los derechos humanos. Es una lástima que no esté Carlos aquí porque él sí es abogado y pues mi óptica es un poquito más como ciudadana. Yo creo que tenemos que ver aquí cuál es la diferencia entre lo que es la procuración de justicia y la impartición de justicia. Y como bien dice Alex, muchas veces no se comunican bien y entonces tendemos a confundirnos un poquito. La procuración de justicia está a cargo del Estado y la impartición de justicia está a cargo del Poder Judicial. La procuración de justicia garantiza el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de nosotros los ciudadanos, ¿ok? Mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Y la impartición de justicia es pues el mecanismo con el que pues se juzga, que es por la parte del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una carpeta de investigación, con una buena carpeta de investigación? Que la Fiscalía también dice que todo empieza por parte del primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente cuando ocurre un delito? El policía. Y el policía tiene que hacer algo que se llama informe policial homologado. Yo no entendía por qué era tan complicado hacer un informe policial homologado. Cuando yo vi por primera vez lo que era un informe policial homologado, me di cuenta que tienen que llenar muchísimas hojas. Un policía que no tiene muchas veces, no voy a hablar de capacidades, sino muchas veces la instrucción educativa para poder llevarlo a cabo. No tienen la capacitación correcta. Entonces ese policía tiene que hacer lo que es el resguardo de la cadena de custodia, el poner los testigos y el poner los hechos exactos en este informe policial homologado. Si ese informe policial homologado llega mal a la fiscalía, ya la fiscalía no tiene los elementos correctos para poder establecer bien toda su investigación. Entonces, cuando llega al juez,
con una serie de defectos de origen y el juez tiene que juzgar con base a derechos humanos, pues muchas veces su fallo pues es en un sentido contrario a la persona que está imputada porque no está resguardado el debido proceso. Entonces, hemos tenido una serie de problemas, siento yo, que se falta al debido proceso. Digo, no olvidemos el caso de Florence Cassés. Florence Cassés no salió porque fuera inocente, salió porque la detención no se hizo como decía que se había hecho. Entonces, era una detención ilegal. Por eso sale Florence Cassés. Y obviamente su país, la verdad es que estuvo apoyándole en todo su embajada y hasta que salió y se fue a Francia. Entonces, yo creo que tenemos que ver cuál es la diferencia entre una y otra, y lo que a mí sí me preocuparía como ciudadana sería que se hiciera una reforma de jueces y al final del día vamos a seguir teniendo problemas similares, porque yo creo que los jueces deben de juzgar conforme a las leyes, no conforme al sentimiento de los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos tenemos que sentir que hay justicia, pero tenemos que sentir que hay justicia desde sentirnos seguros con el policía que está en la calle. Y yo creo que este tema de lo que es la justicia penal ahorita se lo estamos como que endosando a los jueces y hay otros factores como otros factores como la fiscalía, como los policías, como la seguridad pública, que no están apoyando mucho. Y en ese sentido, a mí sí me preocuparía que se haga una reforma al Poder Judicial en el sentido de los juzgadores y de todas maneras no vamos a tener los resultados esperados. Y si los jueces pierden su independencia judicial, entonces yo creo que podemos tener consecuencias peores que las que tenemos actualmente. Es cuanto, mi querido Luis. Gracias, mi querida Julissa. Interesante tu percepción desde el ámbito ciudadano, que si bien es cierto, nos falta la experiencia y el talento profesional de Carlos, no es menor el poder debatir esto desde un ángulo ciudadano, porque dicho sea de paso, uno de los temas que he escuchado y he analizado y he leído a través de las redes y a través de los diferentes medios impresos es que el primer de alguna manera, gran tema es reconocer que el Poder Judicial también ha sido de alguna manera contaminado y uno de los elementos que aspira a tener esta reforma es tener una fortaleza para el combate a la corrupción y al nepotismo, ¿no? Que eso refuerza un tema que pues no es ajeno al tema del Poder Judicial y que pues otro de los temas que ha enmarcado este andamiaje que se pretende discutir en principio para lograr esta gran reforma es que también uno de los temas sea la integración del Poder Judicial a través del voto directo. Específicamente hay más tecnicismos que ojalá podamos ir desenvolviendo. En este sentido, pues ustedes desde el ámbito, por ejemplo, Alejandro ya dio su primera introducción. Yo le pregunté a Alex dos temas fundamentales. En principio, tu introducción fue muy puntual al tema de las bondades que puede ser este ejercicio y la necesidad que hay en tema de renovar para que se dé justicia certera a la ciudadanía. Pero hay dos temas que nos preocupan en la agenda de esto. El primero es el tema del voto directo para los integrantes del Poder Judicial, específicamente el órgano central de este poder. Y segundo, el tema de cómo se va discutiendo ya en la salida de este proceso de gobierno de 6 años y de esta legislatura que va a punto de salir. ¿Cuál es tu percepción al respecto de estos dos temas? Si lo quieres dividir o si quieres aportar algún otro tema más, Alex, para seguir este segundo bloque. Sí, Luis, a ver, me gustó mucho cómo Julissa plantea el tema, y me parece que hace una muy buena disección de los componentes.
por un lado la impartición de la justicia, por otro lado el tema de la procuración de la justicia, que claro que ahí entra todo un aparato del Ejecutivo federal, municipal, estatal, ¿no? Igual en la, igual, pues, pero no tan así en impartición, pero luego, todo, bueno, pero me parece que la propuesta, digamos, habla de, o sea, y hay muchísimos problemas en toda la parte de la procuración de la justicia, y digamos que todo eso en conjunto hace este fenómeno de que los ciudadanos nos sintamos seguros, ¿no? Y eso entiendo, pero yo creo que si bien es cierto que todo esto suma para que los ciudadanos nos sintamos seguros, me parece que hay muchos ejemplos y sobre todo lo hemos visto este sexenio, de cómo los jueces fallan sin realmente una argumentación que convenza, ¿no? Y lo hemos visto todavía más porque se ha hecho muy mediático el rol y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Lo hemos visto en el caso de Salinas Pliego, ¿no? de los impuestos, ¿no? Lo hemos visto en el caso de lo de la Guardia Nacional, lo hemos visto en el caso, incluso en este tema de lo de las reformas eléctricas, ¿no? Que hay ahí contradicciones en lo que ellos han escrito antes, ¿no? Pero es el máximo órgano, ¿no? Y entonces ese máximo órgano tiene pocas... un juez, por ejemplo, más abajo, pues tendría uno la posibilidad de subir y de que le revocaran, ¿no? En este caso ya no hay, ¿no? Y en ese sentido, me parece que al ser el máximo órgano, se habla del tema de la independencia, ¿no? De ese poder, pero es una independencia, o sea, hay que preguntarnos, ¿no? En el sentido, ¿hacia quién la independencia? Y me parece que en cierto sentido la Suprema Corte es en su esencia, esto puede sonar duro, pero es en su esencia un órgano político. Es en su esencia un órgano político. O sea, y uno diría, no, es que la Suprema Corte tiene que cuidar que, o sea, que las leyes, digamos, estén acordes a la Constitución, y entonces es más un órgano técnico, y eso es lo que se ha enmarcado. La Suprema Corte es un órgano técnico, pero si esa Suprema Corte falla y genera inconsistencias en nuestro marco jurídico, dado sus jurisprudencias, no hay un mecanismo realmente que pueda decirle a la Suprema Corte de Justicia que está mal. Y en este sexenio, y como lo hemos visto, pues eso da mucho marco a ser político y a decir todas las iniciativas que presenta el presidente están mal porque las hizo el presidente. O sea, hay ministros de la Suprema Corte de Justicia que no han votado una sola vez a favor del presidente, una sola vez. Y digo, ya ahí está muy complicado el poder fundamentar que de plano nada de lo que haga el Ejecutivo Federal va a tener consistencia, ¿no? Entonces empezamos a ver que la Suprema Corte de Justicia pareciera incluso que en su esencia, al ser el último recurso, no puede escapar de este juego y de este entramado pues democrático y este arreglo social que tenemos hacia la democracia. Y eso yo creo implicaría el que pues los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para conservar su empleo, tengan que explicarse y tengan que convencer a la población.
Y me parece que hoy eso no sucede. Y al no suceder, ¿cómo sé yo que el ministro, no sé, José María o Pérez Dayán, no, en vez de rendirle pleitesía o en vez de explicar, mejor dicho, explicarnos a los ciudadanos, cómo sé que no está atado por intereses y por millones y millones de dólares? Y sobre eso justifica, ¿no? Entonces, independiente de quién, ¿no? Y dependiente a quién. Yo creo que aquí el tema de la independencia nos tenemos que preguntar a quién queremos que la Suprema Corte de Justicia dependa de, porque el presidente depende de la población, ¿no? De nosotros como electores, el Poder Judicial de nosotros como electores, el Supremo Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, pues no está muy claro, o sea, que dependan de nosotros los ciudadanos. Dependerán de otros poderes quizá, pero no de los ciudadanos. Y yo creo que en ese sentido reside ese valor de lo del voto, pero no creo que sea una panacea única, solo reformar eso y que todo el sistema de justicia se vaya a arreglar, para nada. Y creo que incluso pueden hacer esa reforma y que sigamos con estos altos índices de violencia, porque nuestros grandes problemas están en gran medida en órganos incluso de la justicia estatal, ¿no? Y de acceso a la justicia, y hay muchísimos más temas, y la reforma judicial en ese sentido tendría que ser más profunda que que el solo voto popular hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Tendría que ser más profunda que eso, no solamente ese tema. Ahora, ese tema por sí solo me parece que sí está, pues que sí da lugar a debate, y de que está justificado y es una propuesta seria, yo diría, porque como hemos visto, ese órgano no parece ser tan técnico, y no parece que tenga incentivos para ser técnico, y me parece que sería interesante darle los incentivos para que la Suprema Corte de Justicia dependa de que convenza o no a la mayoría de los ciudadanos. Pero bueno, esa es mi opinión de ese tema. Perdón, Luis, y preguntaba si veía yo factible. Sí, y de hecho creo que aquí hay una pregunta igual de Juan Antonio, pero bueno, lo segundo, ¿no? Lo veías factible, y le agrego, es un tema de velocidad, es un tema de estrategia, porque se hace en el último periodo, y bueno, todo indica que pues no llegaría a discutirse en el siguiente escenario, porque algunos medios de comunicación dicen que cuenta el presidente con la mayoría suficiente para poder llevarla a cabo, ¿no? Esa sería la pregunta, Alex. Sí, o sea, en las que se presenten en febrero y con la legislatura actual, veo muy complicado, veo casi imposible que se lleven a cabo. Me parece que son unas, serie de reformas, ¿no? Para también dotar de dejar muy clara la agenda programática, y ahora sí que poner como sus propuestas, ¿no? Ahí Morena, en este paquete de reformas para presentarse el 5 de febrero, lo que va a poner en la mesa es básicamente sus propuestas. Y el PAN, yo no le veo sus 5 reformas, ni al PRI, ni a Movimiento Ciudadano, y no así, ¿no? No, ellos no tienen un plan alterno de nación que nos puedan presentar, y menos a nivel de propuesta de ley, que eso ya es muchísimo más avanzado, ¿no? Pero no veo que tengan los votos necesarios, pero no importa, ¿no? Lo que va a importar es pues que muy probablemente les dé para tener una muy buena votación. Se ve muy complicado que lleguen a tener la mayoría constitucional, muy, muy difícil, que se llegue a tener la mayoría constitucional, pero podrán hacer algunos acuerdos, y
y eso al parecer es lo que se está perfilando. Entonces me parece sí un instrumento pues para las elecciones, ¿no? Un instrumento político en ese sentido, más que con el objetivo de que realmente se aprueben ahorita. Pero yo creo que es muy factible que Morena logre aprobarlas eventualmente, ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Me parece muy factible que se aprueben. Y también, y ahí escuchaba yo a Arturo Saldívar, y también me parece que, o esperemos, y ahí va a ser muy interesante, si esas propuestas del presidente se unen con las propuestas y lo que están haciendo en el equipo de Claudia Sheinbaum de Diálogos por la Democracia, y que se nutran esas propuestas. Y si eso sucede, pues puede salir algo bastante interesante pues ya de un plan de nación, y también dotar a la nueva presidencia de un conjunto nuevo de reglas y de un conjunto nuevo de herramientas que te haga también más efectiva la labor de gobierno, porque mucha gente se asusta con este tema de lo del poder, y la verdad es que pues es cierto, o sea, el poder puede ser mal usado, ¿no? Y los que lo han mal usado, pues dicen, hey, ¿se puede mal usar? Pues claro, porque ellos ya lo mal usaron, ¿no? Ellos ya dañaron a esta parte, al uso del poder, pero pero el nuevo gobierno necesita un nuevo set de herramientas que ya vimos que un gobierno puede ser muy eficiente o muy trabajador, como el gobierno de Andrés Manuel, pero se queda corto porque le hacen falta nuevas herramientas. Y entonces va a estar interesante ver a un gobierno quizás un poco más técnicamente eficiente, con una nueva serie de reglas, en este caso de la impartición de la justicia. Entonces yo creo que hay buenas perspectivas justo para el 2025, aunque no creo que pasen en el 24. Interesante, Alejandro. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Juan Antonio, bueno, más bien un comentario de Juan Antonio, los puse en pantalla. En mi caso de ciudadano estoy totalmente de acuerdo con que el judicial ponga a la propuesta del Ejecutivo. En el 2024-2030 no van a tener mayoría en una de las dos cámaras, y ya la oposición va a quedar marcha atrás a muchas ocurrencias. Esa es la opinión de Juan Antonio de los Santos Bertuy en ese tema, ¿no? Igual hace una puntualización después, entre risa y comentario, ahí se las pongo porque aquí ponemos de todo, ¿no? Este gobierno no es trabajador y muy destructor y muy corrupto. Bueno, es parte de la opinión que aquí pasamos Luis, en Acceso B sin filtro. Perdón, pero adelante, qué bueno que pusiste ese comentario, porque me parece muy ejemplificativo, digamos, justo de lo que yo platicaba, ¿no? De que la Suprema Corte, como un órgano político, ¿no? Y la política llevada, fíjate, la política llevada a la tribalización que emula el fútbol. Es decir, yo soy del América y otro es del Chivas, y no hay forma de que colaboremos. O sea, ahí el comentario decía, qué bueno que le pongan un alto a las ocurrencias del Ejecutivo. Es decir, no pasa nada, ¿no? O sea, si el Ejecutivo quiere plantear algo que es interesante, que pudiera negociarse, y por negociarse me refiero a que pudiera adecuarse a las distintas ideas y pudiéramos entre todos sacar unas reformas, que es al final de cuentas lo que yo creo que quisiera el país de sus distintos órganos políticos. Pero ya se tiene esa mentalidad polarizada, dirían algunos, ¿no? Pero en donde se celebra que los jueces no tengan consistencia, siempre y cuando le digan que no a todo lo del Ejecutivo. Y lo celebran, y no celebramos el que no podamos ponernos de acuerdo para sacar una reforma para la Guardia Nacional. Que no podamos sacar una reforma fiscal. Y yo creo que en ese sentido,
Este, eh, yo creo que es un tema que refleja mucho de cómo los distintos actores políticos ven la política y de cómo los mismos legisladores ven la política, ¿no? Pero qué bueno, porque me parece que lo enmarca muy bien, ¿no? Justo el Bueno, tema, ¿no? Justo es parte las visiones. es parte del proceso de la discusión, sin duda alguna. Sin duda alguna, el tema es controvertido por los ángulos que ustedes han expuestos y seguramente por los ángulos que también Juan Antonio de los Santos Bertuy, que es de alguna manera un espectador muy, muy atento a todo lo que decimos aquí. Muchas gracias, Juan Antonio, por opinar. Y bueno, Julisa, referente al mismo tema, ¿no? Ya un poco vi a Alex, aunque no me contestó directamente, pero yo creo que su explicación fue un poco más de poner de antesala estas propuestas, hasta cierto punto un poco de estrategia para lo que viene el siguiente paquete con el siguiente gobierno y la siguiente legislatura. Pero en tu caso, Julisa, ¿cómo ves este ambiente? Y después de este pequeño también, de alguna manera, compartiendo ideas tanto de los espectadores como de ustedes que están opinando. Bueno, antes que nada, yo quiero ver al Poder Judicial como un ente técnico, como lo que es. No olvidemos que el Poder Judicial es uno de los tres poderes que hay en este país y los tres poderes deben de tener igualdad. Y yo creo que en toda democracia es muy sano que los tres poderes tengan independencia. No quisiera yo ver al Poder Judicial como un ente político. Yo quisiera, en vez de que los jueces fueran electos, quisiera que se revisara el servicio profesional de carrera, no nada más en el Poder Judicial de la Federación, sino en el poder, en todos los estatales. La verdad es que en mi experiencia, yo estuve 10 años a cargo de una universidad privada y en mi experiencia, los jueces federales tienen una preparación y unos conocimientos increíbles. Me tocó muchas veces ver cómo presentaban sus exámenes para la siguiente posición y algunos de ellos reprobaban el examen la primera vez o no lo aprobaban, no, desconozco cómo es, pero pasaban, haz de cuenta, un examen, otro examen para poder pasar de posición. Otra cosa que yo también quiero decirlo, que no sé si ustedes sepan, yo recibí como institución educativa, muchas veces ellos daban clases en la universidad y no cobraban un solo peso porque ellos no cobran un peso por dar la cátedra, porque parte de que ellos tengan esos conocimientos y que el Estado los capacite, ellos en reciprocidad dan clases en las instituciones que se lo soliciten. Y yo lo que he visto aquí es que sí es muy importante que se tenga independencia judicial y más que nosotros estemos contentos con sus fallos, yo creo que nosotros tenemos que tener la certeza de que ellos están fallando conforme a derecho y conforme a lo que la Constitución indica. Me preocupa un poquito que a la hora de que se politice más, o sea, yo lo quiero como técnico, yo como ciudadana, yo quiero que si algún día tengo un problema legal, quien me esté juzgando sea una persona completamente técnica, completamente imparcial, que se apegue al estricto derecho y que defienda en lo absoluto los derechos humanos que me corresponden a mí y a todos los ciudadanos. Entonces, eso es lo que yo quisiera. Yo no quisiera ver a un poder judicial politizado, un poder judicial que es electo por ciudadanos y que de repente, a ver, yo siento que se puede politizar más el poder judicial con este mecanismo. Y creo que el poder judicial debe quedar técnico y debe prevalecer el servicio profesional de carrera en todo momento y en todo sentido. Pero no es una utopía. Esa es mi opinión al respecto. Por otro lado, yo creo que nosotros los ciudadanos en México, y yo muchas veces lo cuestioné y quiero platicarles una experiencia que tuve cuando yo escuché, no sé si ustedes han escuchado algo que se llama un abreviado, una solución abreviada, un método abreviado, cuando un juez lo dicta.
Yo en alguna ocasión fui a platicar con un juez federal porque iba a dar unas clases de maestría y venía yo a checar la agenda y estaba yo en el Centro de Justicia Penal Federal de aquí de Tabasco. Y él estaba en juicio y su secretaria dijo, pueden pasar al juicio, porque aparte los juicios son públicos. Entonces pasamos al juicio y estaban, el Centro de Justicia Penal Federal pues ve asuntos federales, ¿no? Y era un muchacho muy joven que había sido detenido porque portaba un arma con uso exclusivo del ejército. El muchacho no había cometido ningún delito, pero lo revisaron, lo detuvieron en un retén y traía un arma con uso exclusivo del ejército. No tenía antecedentes penales y, y yo estaba muy atenta viendo el juicio, ¿no? Y resulta que le proponen el método abreviado, que es que la persona se declare culpable, como no tiene antecedentes penales, le dan como una pena más corta. Creo que en penas menores pueden ser hasta la mitad, o sea, se reduce la pena. Y en el caso de este muchacho, yo recuerdo que le dieron libertad condicional y tenía que ir a firmar por por el tiempo que duraba su sentencia, tenía que ir a firmar al reclusorio, ¿no? Y yo estaba enojada. O sea, yo como ciudadana, yo decía, eso no puede ser, ¿no? Entonces, yo iba con otra juez. Le digo, es que, ¿por qué? O sea, eso es injusto. Entonces ahí me di cuenta que nosotros los ciudadanos lo que queremos es que lo metan a la cárcel para empezar. Le digo, no, es que ese hombre va a matar a alguien, nos va a matar. Pero en serio, o sea, es que así, vaya, de verdad es que es la estructura mental que tenemos. O sea, estamos inmersos en una situación de asaltos, de secuestros, de muchas situaciones que están pasando, que tú ves y dices, claro, por supuesto. O sea, ese muchacho va a salir y va a delinquir. Pero no había cometido ningún delito, no tenía antecedentes penales y tiene derechos que están bajo la norma. Caso que entramos termina el juicio, entramos a la oficina del juez, empezamos a agendar y él pregunta muy, ¿qué les pareció el juicio? Y contesta, yo calladita, ¿no? Y contesta la juez con la que iba, a la maestra Julisa le pareció injusto. Me pareció la sentencia, ya sabes, ¿no? Y entonces él me empieza a explicar, y me empieza a explicar el porqué de la sentencia y el porqué de sus derechos y una serie de cosas que de verdad es que yo en ese momento empecé también a entender qué es lo que pasa, ¿no? También conozco a otro juez que es defensor de la prisión preventiva oficiosa. Y a veces, y nosotros lo que queremos cuando algo pasa es que lo metan a la cárcel y que no salga. O sea, es el sentimiento que tenemos nosotros los ciudadanos, que lo metan a la cárcel y que no, es que sale, pero ¿por qué sale, no? ¿Por qué salió? Y la fabricación de delitos. Sí, Alejandro, pero no, ellos no pueden, a ver, ellos no pueden juzgar por lo que piensan que van a hacer o por lo que dicen que hace, sino por lo que está demostrado que hacen. O sea, es parte del debido proceso que todos los ciudadanos tenemos derechos. Entonces yo hice una pregunta. Entiendo la sentencia y entiendo la justicia de la sentencia. Entonces mi pregunta es, o mi cuestionamiento es, ¿estaba México con el entorno social que estaba viviendo listo para un sistema penal acusatorio como el que promovimos? A lo mejor fallamos en implementarlo, a lo mejor hacía falta primero, o sea, yo creo que empezamos a capacitar del Poder Judicial hacia abajo. O sea, primero fueron los magistrados, jueces, y después fue la fiscalía, y al final fue la policía, y al final los que tienen los primeros respondientes es la policía. A lo mejor algo no estuvo ahí implementado de la manera
o de la mejor manera para que se pudiera llevar a cabo, al punto que nos hemos cuestionado como ciudadanos muchas veces, es que es una puerta giratoria. O sea, entra el delincuente y sale el delincuente. Entonces, de verdad es que en la parte académica yo sí cuestioné muchísimo la puerta giratoria, los derechos humanos a quienes protegen, y hoy soy una consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estoy plenamente convencida, pero nosotros los mexicanos siempre estamos, no, que lo metan al bote y que no salga. Cuando algo nos pasa es, ¿y por qué salió? Entonces, me di cuenta que tenemos un grave problema con la reinserción social. No tenemos un trabajo de reinserción social y yo creo que era muy, muy importante implementarlo junto con el sistema de justicia penal. Y tenemos cárceles que en vez de que esas personas que entran a las cárceles salgan preparados para una vida sin delinquir, están manejadas por el crimen organizado. Y bueno, hemos visto que hay motines y que prácticamente están haciendo sus desmanes afuera y están haciendo los motines adentro como si estuvieran articuladas los delincuentes afuera y adentro de las cárceles, ¿no? Entonces yo creo que quizás no necesitamos elegir jueces, quizás lo que necesitamos es trabajar en la reinserción social y trabajar en las partes que tienen que ir acompañando al sistema de justicia penal, lo que es el trabajo de investigación en las fiscalías, porque no tenemos un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no es agarrado en flagrancia y no lo agarran con las manos en la masa en el delito, como decimos nosotros los mexicanos, pues simple y sencillamente queda impune. ¿Qué sentimos nosotros? Que estamos desprotegidos. Y luego estamos llenos vaya, que me van a robar. La verdad es que llevo 3 días aquí, estoy en La Paz y realmente es La Paz. O sea, no hay robo, ¿eh? Mi hijo, le voy a tener que decir, espero que no me dice, mamá, te dejo las llaves. Oye, pero no, aquí no, o sea, no hay robo, las incidencias de robo que tenemos nosotros. Puedes caminar en la calle tranquilamente, no ves ni siquiera camionetas de policías custodiando las calles. Ni siquiera eso. Entonces, de verdad es que, y es el mismo México, ¿eh? Claro, creo que La Paz es la segunda ciudad más segura de México, está, por ahí está en el ranking, no sé si la primera es Mérida y la segunda La Paz, por ahí vamos, pero sí, yo creo que en las ciudades que tenemos más problemas de delincuencia, yo creo que estamos como que endosándole el problema al sistema judicial cuando yo creo que es un poquito más integral y creo que debemos de revisar la otra parte, porque ¿qué va a pasar? Vamos a elegir los jueces, vamos a politizar un poder que debe ser técnico y que debe de actuar conforme a derecho, y entonces vamos a estar peor todavía, con una fiscalía que no investiga, con unos policías que no están completamente capacitados para seguir con los protocolos en caso de primer respondientes. Y entonces vamos a seguir estando desprotegidos y peor aún porque ¿quién nos va a garantizar que esté de acuerdo, apegado al marco legal, a la Constitución y a los derechos que todos los mexicanos merecemos? Es cuanto, mi querido Luis. Luis, estás en mute. Adelante, Alex, perdón, te decía, Julissa mencionó algunos temas respecto a lo que de todo este escenario que platicó. Tú mencionaste algo de utopía y querías interrumpirla en un sentido al respecto, rápidamente para cerrar este bloque. Sí, no, a ver, comparto con mucho, nada más, yo
creo que por la naturaleza de la Suprema Corte, o sea, yo aspiro igual, o sea, y de hecho creo que el sistema de justicia en la parte federal ha avanzado mucho en todo el servicio civil de carrera, y ha avanzado mucho en pues en esta parte técnica, ¿no? Pero al final, o sea, yo decía que el tema de diseño es que hasta la última parte del sistema, es decir, ya en la acción, en el trabajo de los jueces, hay mucho marco, mucho margen, pues, para no necesariamente ser técnicos en sus sentencias, porque no hay otro órgano que las revise y que las eche para atrás, porque pues, por definición son el supremo órgano, ¿no? Entonces, el marco ahí, o sea, me parece que ahí es donde creo que, pues, que es una utopía aspirar que ese último tribunal sea técnico. Habiendo dicho eso, y yo creo que hacia allá va ese tema del voto, a entender una realidad que es que ese órgano busca ser técnico, pero en realidad al no tener un órgano que revise eso, es muy, o sea, es casi, es una utopía, pues, el que vayan a hacer, a que vayan a terminar de ser técnicos. O sea, ojalá lo fueran, pero hay mucho, hay mucho margen para que no lo sean, o sea, y para que tanto de partidos políticos como de empresarios, como de distintos, que puedan obedecer a otros intereses. Y hacia allá va ese tema, que eso no debería de ser toda la reforma al Poder Judicial. Y a mí se me hace que sería terrible, y compartiría, sería una crítica, el que la reforma al Poder Judicial solo fuera ese tema del voto popular en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que hay muchos otros grandes problemas en México en la impartición de la justicia, y en la procuración de la justicia. Y tampoco creo que vayan a pasar este set de reformas ahorita, pero ojalá que la reforma de justicia que en México hagamos sea muy profunda y sea a la parte local, sea a la parte federal, pero también sea a los ejecutivos, a la parte de las fiscalías, a la parte de los policías, o sea, ojalá sea una reforma profunda. Y en ese sentido yo comparto con Julissa, y por eso digo que me parece muy bien cómo diseccionaba el problema, porque me parece que la reforma tiene que ir en todos esos sentidos. Pero, pero me parece que el voto popular a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, haciendo obviamente que no sea solo, o sea, que no cualquiera pueda hacer, sino que sean ternas, como se había propuesto para el INE. Me parece que es una propuesta seria y me parece que es un tema que vale la pena discutir porque es una propuesta que entiende que el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, no tiene un mecanismo actualmente para que les revisen si realmente son técnicos o no son técnicos. Y entonces me parece que en la última instancia, pues entra, o sea, y están contaminados por la parte política y porque inherentemente, al parecer, pues, no responden a temas técnicos, sino responden a otros intereses. Y me parece que la reforma entiende eso y por eso propone el tema de que dependan de, pues, las explicaciones que le den a la gente. Interesante, mi querido Alejandro, mi querida Julissa, todo este tema es importantísimo. Julissa, para ir rematando este tema, adelante, pediste el uso de la voz. Sí, bueno, nada más recordarte, Alex, que lo que diga un juez no es como que la última palabra. Hay un colegiado de 3 magistrados que pueden resolver
y revisar si la sentencia de ese juez fue correcta o no fue correcta, ¿no? Entonces, yo de verdad Para la Suprema creo Corte. Sí, en la Suprema Corte. O No, sea, no, no. lo que digo Las fue, sentencias no de es la como... Suprema Corte hasta el final. No, yo lo que me refiero a la bueno, Suprema Corte. hasta el final, bueno, no, hasta el final no, pero Ese es es mi su punto. poder, Ese es el Alejandro. punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero recordemos que es su poder, pero además, vaya, son 11 ministros. ¿Cuántos? Son 11 ministros. Y por eso precisamente están electos de tal manera que no vayan conforme a cada gobierno y que se garantice esa independencia judicial. Por ejemplo, la ministra Batres no va a salir dentro de 6 años, va a salir dentro de 15. Entonces yo creo, yo no entiendo que Morena lo ponga sobre la mesa, porque aparte es parte del juego político, que además nuestro presidente de la República maneja perfectamente bien. O sea, eso hay que reconocerlo. Él pone agenda política y no nada más o sea, con las mañaneras, como que vaya, pero él ha puesto agenda política desde hace mucho tiempo, ¿no? Aún cuando era, no olvidemos a Andrés Manuel cuando era actor político, aspirante a candidatura, siempre puso temas en la mesa, en redes, que fueron tendencia muchísimas veces, y obviamente, si alguien maneja la política a la perfección, yo creo que es nuestro presidente de la República, y todos lo hemos visto bien, y yo creo que es algo que se le admira muchísimo. Sin embargo, yo sí creo que el Poder Judicial debe ser completamente un órgano técnico. Yo no digo que no tenga cosas que tengan que mejorar. Yo estoy segura que sí, pero creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado con que siga siendo con que tengan esa independencia y que siga siendo uno de los 3 poderes independientes. Y yo en esta mesa lo he repetido desde el programa número 1, tenemos que garantizar que nuestra democracia sea una democracia. Y creo que hemos batallado muchísimo para avanzar hasta donde hemos llegado, como para perderlo, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir adelante, y yo creo que México es un gran país que se merece esto para todos nosotros y para nuestros hijos. Es cuanto, mi querido Alex, mi querido Luis. Gracias, Julisa, gracias, Alex. Interesante dinámica de opiniones, y también interesante el debate al respecto de esto. Desde el punto de vista ciudadano, repito, no quiero dejar a un lado el hecho de que aquí los 3 que estamos, aunque tenemos noción de ciertos temas, evidentemente nos faltaba sin duda el punto jurídico del especialista en el ámbito de las leyes, que es Carlos Ramón, y que ya tendrá próximamente algo que decir. Bueno, no quiero terminar el programa sin antes comentarles rápidamente, obviamente hay muchos temas que en la agenda, pero ustedes saben, ya prácticamente es un hecho, en el caso Tabasco, en la agenda Tabasco, pues ya existen 2 candidatas ya postuladas para este 2 de junio para la renovación de la gobernatura, en el caso de Acción Nacional, Lorena Borregar de los Santos, en el caso de Movimiento Ciudadano, Minés de la Fuente, y también tenemos ya 2 candidatos ya en firme, en el caso de Javier May Rodríguez y en el caso del PRD, Juan Manuel Fosín, ¿no? Notarán que el PRI no postuló candidato o candidata, pero resulta ser que parece que sí se lleva a cabo la alianza, o que más bien ya se transformará en candidatura común para el gobierno del estado, y entonces, si es así, el PRI y el PAN estarían postulando a Lorena Borregar en este ejercicio de la renovación del Ejecutivo del estado. No quieren perder de vista esto que está pasando minuto a minuto, día con día, rumbo a la jornada electoral, y por eso lo tenía que traer a colación, además de que el martes pasado mencionaba yo en el programa que la encuesta Polls MX había hecho su natural semanal vaciado de datos, y resultaba que, bueno, la alianza Morena PT Verde estaba, según la medición que pueden consultar todos en Polls MX, está muy sobre los demás partidos políticos. ¿Alguna opinión al respecto, mi querido Alex, mi querida Julisa?
Sí, bueno, se me hace muy ejemplificativo, y digo, ahorita pones esa encuesta, y bueno, uno pensaría, pues, pues que justo con una alianza juntándose, igual y ya no se iba a ver tan terrible, ¿no? Pues que, o sea, que en Tabasco la alianza de Morena, PT y Verde va a arrasar, ¿no? Y eso es una encuesta que yo he visto conservadora. Hay unas que dan incluso una mayor ventaja. Y los partidos, los otros partidos de oposición muy, muy, muy chiquitos. En ese sentido, los partidos, pues, saben que no van a ganar, ¿no? Saben que las preferencias electorales, o sea, que el voto de la gente va a ir hacia la opción de Morena, PT y Verde. Y entonces, yo el único sentido que le veo a esta parrilla de contendientes es pues sálvese quien pueda, o vamos a intentar jalar lo más que se pueda para las diputaciones locales. Si tenemos suerte, algún municipio, pero en realidad el que no se hayan logrado poner de acuerdo, en el que no se hayan podido unificar, me hace pensar que ya están dando por perdida esa elección, y que cada quien va a ir por su lado en donde se sienta fuerte. Pero me parece que es, por eso empezaba yo con eso, me parece que es muy ejemplificativo del estado de salud de la oposición en Tabasco. Me parece que es crítico, agonizante, y eso no es bueno para la democracia, eso no es para nada bueno, porque hay muchas personas en ese 9%, 8%, 5%, 5%, que están pues sin representación política seria, ¿no? Entonces, me parece muy, muy desafortunado para la salud de la democracia. Habiendo dicho esto, o sea, es básicamente ver eso, ver quién, o sea, ver un sálvese quien pueda, y yo así lo analizo. Y no, por supuesto, muy relevante opinión este aspecto. ¿Ya me toca? Adelante, Sí. Luis, adelante. Bueno, Sí, adelante. ok, mira, pues a mí se me hace muy sano que se haya concretado la alianza PRI-PAN. Vemos por ahí un 13%. Definitivamente, y creo que lo hemos platicado antes en esta mesa, el caso Tabasco es un caso muy bueno, si México ahorita está en cuanto a las encuestas, como el Tabasco es un caso muy particular, porque pues pues es la cuna de Andrés Manuel, y realmente yo creo que si hay morenistas en el país, pues en Tabasco es completamente morena. Y ese es el reflejo que vemos en esta encuesta con Javier May, aún que la política de Javier May es la continuidad federal, no tanto la continuidad de su antecesor también morenista. Entonces eso sí hay que aclararlo. Aún así, mira el porcentaje de diferencia que hay entre Javier May, que ni juntando a todos los demás, ¿no? Yo creo que se me hace muy sano que hayan logrado la alianza PAN-PRI. Qué bueno que hay dos mujeres contendiendo contra dos hombres. Yo a Mines todavía no la logro con identidad de Movimiento Ciudadano. Creo que todavía le falta tener o mimetizarse con su partido, o sentirse, no la veo joven, no la veo fresca, que finalmente es lo que quiere transmitir Movimiento Ciudadano, y qué es lo que quiere transmitir en su campaña a nivel nacional. Me cuesta trabajo todavía verla en ese punto con Movimiento Ciudadano.
pero me parece muy afortunado que estén contendiendo dos mujeres con dos hombres. Lorena Borregar, pues ya sabemos que va, cuál va a ser su política de campaña, pues va a estar hablando de todo lo que nos adolece en Tabasco, que parte es la inseguridad de los últimos tiempos, Comisión Federal de Electricidad y la bandera que ella tiene para poder avanzar. Vamos a ver ahorita que termine la intermedia y que empiecen las campañas, cómo se van desarrollando. Va a estar muy interesante ver si todos van a participar en los debates aquí en el estado de Tabasco. O sea, sí me gustaría verlos a los 4 debatiendo, a las 2 mujeres y a los 2 hombres debatiendo. Y yo creo que como ciudadanos tenemos que involucrarnos más y tenemos que poner atención en quiénes son las personas que aspiran a representarnos para que realmente cuando salgamos a las urnas a votar sea un voto con conciencia y no por colores de partidos. Entonces yo creo que en ese punto sí nos hace falta mucho a todos como ciudadanos involucrarnos un poquito más. Y esa es parte de una tarea que tenemos pendiente de la parte civil, de nosotros como mexicanos, como tabasqueños, como mexicanos. Y yo te puedo asegurar que el día que eso pase, los partidos políticos van a poner mejor calidad de candidatos en general. Pues esto apenas empieza. Estamos en la intermedia, o sea, todavía no empiezan las campañas, aunque pareciera que ya terminaron, pero todavía no empiezan. Vamos a ver cómo se van desarrollando y yo creo que sí, hay que seguirlos a todos puntuales y ojalá y todos los ciudadanos nos involucremos y todos los ciudadanos pongamos muchísima atención y que nuestro voto sea un voto con muchísima conciencia y un voto muy razonado. Es cuanto, mi querido Luis y mi querido Alex. Gracias. Gracias, Julissa, gracias, Alejandro. Como bien dicen, todavía estamos iniciando en este proceso. Seguramente la oposición tendrá mucho que hacer en este ejercicio, pero sin duda alguna remato nada más con este tema. Lorena Borregar, priista, sin haber renunciado, ahora candidata de Acción Nacional, logra que es el partido donde es originaria vaya en esta candidatura como casi un hecho, y en esto, pues para ella, sin duda alguna, es un éxito derivado de que si no hubiera sido de esta manera, ella no hubiera sido candidata de su partido. Y ahora es candidata del PRI y del PAN rumbo a la renovación. Y ahora la pregunta será, ¿qué hará Juan Manuel Fósil, PRD, ante esta situación? Porque, dicho sea de paso, hay que decirlo, pues dentro de este ejercicio de la oposición, pues parece que Lorena logra una victoria en esta primera batalla. Ya veremos más adelante cómo se da, pero era importante comentarlo. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Julissa, por esta participación, y no me quiero ir sin antes que recuerden dónde los vemos, dónde los leemos o dónde los escuchamos en sus redes sociales. Adelante, Alex, por favor. Muchas gracias, Luis, Julissa, y bueno, me pueden encontrar en Twitter como @GarcíaME_ y en Facebook Alejandro García Medina, así me pueden localizar. Y bueno, y ya nada más para un puntito ahí final con lo que comentabas último de Lorena y de lo de Fósil, perdón, sí, con el caso de Lorena, yo creo que puede llegar a posicionarse como un actor interesante para el 2030, o sea, para que puede generar una agenda que le permita pues criticar y ser opositora del gobierno de Javier. Me parece que la oposición en Tabasco, cuando ya se empiece a reagrupar, ya va a poder ser más interesante, pero me parece que eso todavía va a venir, ¿no? Y ahorita, pues, pues me parece que ninguno, siendo serios, de los tres candidatos, para ahorita tiene posibilidades para ganar, pero no solo está esa competencia, y ese es lo último. Gracias. Adelante, está bien, Alex, está bien, porque la idea es debatir estos temas. Julissa, ¿dónde te vemos, dónde te leemos, dónde te encontramos en redes sociales? Julissa Castro en Facebook, @Julissa Castro D1 en X, antes Twitter, y j.cas.d en Instagram.
Muchas gracias a Julissa, muchas gracias Alex por estar aquí en Acceso B. Nos vemos el próximo jueves en punto, seguramente una gran discusión por venir. Gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a seguir en sintonía, vamos y volvemos porque tenemos en el estudio al comunicólogo Eduardo Vargas, mejor conocido como Lalo Vargas, y también titular de Micro Radio, una propuesta de contenido interesante para a todos ustedes, pero ahora a través de las redes sociales, que por supuesto es lo que hoy en día nos hace más fuertes en la comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Alex, Julissa. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B. Amigas y amigos ganaderos, les habla Agustín Pérez Meunier, presidente de la Asociación Ganadera Local General de Huimanguillo, para invitarles a nuestra próxima asamblea el día 25 de febrero, día domingo a las 10 de la mañana, donde informaremos todos los trabajos que se realizaron durante el año 2023. Es una asamblea informativa y posteriormente daremos a conocer el plan de trabajo de la Ruta 2024. Les esperamos, ustedes son muy importantes, no falten. Qué gusto que sigas aquí conectado en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides. Gracias por los comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales. Por supuesto, todo lo que nos han escrito, les agradecemos infinitamente. También que compartan esta conversación. Tuvimos la mesa de análisis hace un momento y ahora ya estamos en vivo, ya aquí en el estudio de Acceso B con Lalo Vargas, comunicólogo. No le puedo decir que es homólogo de un servidor porque yo soy publirelacionista, pero algo entendemos de la tarea, de la gran profesión de Lalo Vargas y también titular de Micro Radio. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues aquí descubriendo tu changarro porque me gusta, porque así está el mío también, ahí en Micro Radio, y te agradezco mucho que me hayas invitado, Luis. La verdad es que nos conocemos de poco tiempo, pero haciendo lo mismo, ¿no? Bien mencionas, diferentes profesiones, pero que van enfocadas básicamente a lo mismo, que es comunicar, de alguna manera, tú más del lado quizás empresarial o comercial, político posiblemente, y nosotros en el entretenimiento y también en lo comercial a veces, ¿no? Sí, así es, Lalo. Yo te conocí en el programa La Alcoba, ahí hacías un segmento de algo específico de cuentos de terror, específicamente, grandes anécdotas que generabas ahí, te escuchaba yo después casi de medianoche, me acuerdo, y ahí te conocí por primera vez, pero eso fue hace un tiempecito, pero tú ya traías una historia, Lalo Vargas, estuviste en radio un buen tiempo, pero cuéntame, ¿por qué salir de la radio y ahora entrar al tema de los contenidos digitales a través de las redes sociales? Que pues la verdad que yo también ahí encontré mi pasión, también un hobby que no sabía que podía hacer y las redes sociales me lo permitieron. Pero tú ya venías de una escuela muy marcada en el tema de la comunicación. ¿Cómo sentiste esos primeros pasos y esta transición, Lalo?
Pues mira, la necesidad, hermano, la necesidad de comunicar, porque como bien sabes, los lugares en la radio comercial y en la radio pública son muy peleados. Antes se estilaba mucho, ahora ya no. Ajá, la recomendación directa y el nepotismo, ¿no? Pero las redes sociales vinieron a darnos la voz a los sin voz, prácticamente, que sonó a eslogan de Radio Zapatista, pero es la verdad, las redes tiene su pro y su contra, ¿no? Ya como esto es muy democrático, ya cualquiera puede poner un podcast, poner un programa y decir lo que quiera en las redes. Y creo que a veces un poquito de forma irresponsable, porque pues a nosotros como comunicadores en su momento, al estilo Spider-Man, hermano, nos enseñaron que detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad, y mucha gente no se pone a pensar lo que va a decir los micrófonos y se le hace muy fácil soltar una serie de cuestiones. Entonces, como yo ya no tenía cabida en la radio, encontré en lo que es el mundo digital un espacio para poder expresarme. Y ese espacio que te has expresado, acabas de mencionar algo importante. Yo creo que como nunca el mundo tiene, y bueno, creo que ningún ser humano podría ver tantos contenidos a través de sus ojos o escucharlos a través de sus oídos. Como nunca en la historia del mundo tenemos una gran cantidad de contenidos, y bien decías tú, algunos sabiendo que tienen un poder de hacer clic con la gente, de informarles, de comentar algo en específico, pues a través de eso también se han generado incluso pequeñas revoluciones o grandes movimientos que derivan de este tipo de ejercicios de comunicación. Y pues bueno, tú creaste uno que ya tienes ¿cuántos años a través de las redes sociales, específicamente Microradio? ¿Cuántos años llevas ahí? Y cómo le empezaste a hacer, quiénes fueron tus invitados, en qué horarios empezaste a generar esto, cómo fue dándose esta magia ahora a través de las redes sociales. Fíjate que Microradio es relativamente nuevo en redes, porque yendo a la cuestión del origen, del inicio, fíjate que yo lo empecé haciendo en WhatsApp. Yo grababa un audio de 10 minutos en donde creé una entrada emulando a la XCW, pues son unas campanitas que suenan al principio, y de allí leía yo notas rapidito y las comentaba. Escogía yo unas cuantas notas de las noticias más importantes que se me hacían a mí, y comentaba yo las notas y grababa el audio en mi grabadora de voz de mi celular. Hice una lista de distribución en WhatsApp que era como de 120 personas y se las compartía yo. Entonces les decía, oigan, si se aburren, si no quieren saber nada de Microradio, dígame, yo los borro de la lista de distribución y a nadie le va a llegar, ¿eh? Y era exclusivamente en esa lista de distribución que hacía yo Microradio. Y ya sabes, cuando lo estás haciendo, nadie te pela, pero cuando lo dejas de hacer, todo el mundo, y Microradio, y Microradio, y Microradio. Ya después, el año pasado, fue que decidí hacerlo en Facebook, me animé. Y pues sí quiero ser honesto en el aspecto de que no estoy produciendo un podcast. Sí tengo un podcast, el podcast de Lalo Vargas, que está en Spotify, pero Microradio no nació con esa tendencia de pensar en un podcast. Un podcast va más producido. Por ejemplo, tú tienes muy buena producción. Veo que te salen manos más de las que tienes para operar aquí la computadora, mandar cortinilla, enlazar, estás en todo. Entonces yo les digo a un cuate, oye, Leo, es que no puedo estar haciendo el switch, que le llamamos nosotros, que es cambiar de imágenes, estar leyendo la nota, comentando, buscando. Leo, no, yo quiero algo relajado, que lo pueda hacer yo solo. Y en honor a la verdad es una especie de homenaje a la radio tradicional. Ahora, que me vean allí es como que un plus, que le pueda yo meter algún supercito con mi nombre, es otro plus, el logotipo es un plus, pero en realidad Microradio está pensado, de hecho lo quería hacer en TikTok, hermano, pero TikTok me pide como 1,000 seguidores y ahora no sé si sabes cuál es la polémica nueva, que ya Universal tumbó una serie de derechos, no se renovaron contratos y ya no vas a poder usar cierto tipo de música. Y que por Katy Perry, ¿no? Artistas de nivel mundial que generan en TikTok contenido viral,
y que eso genera ingresos para todos ese tipo de temas, pero el tema de haber retirado eso, digo, hago un paréntesis porque sí está interesante, Sí. el tema de haber retirado esos derechos de autor es porque según estas empresas de música dicen, bueno, es que ustedes, TikTok no le está pagando los derechos que deberían estar cobrando estas personalidades y que a TikTok le generan una ganancia importante, ¿no? Sí, claro, porque generas tráfico, obviamente TikTok le cobra a las marcas y finalmente, aunque tú seas un influencer, estás utilizando un material por el cual no estás pagando. O sea, es como que TikTok dice, mira, yo te dejo este catálogo de música y haz con él lo que quieras, ¿no? Siempre y cuando me generes el tráfico para poder anunciar las marcas. Así es. Y bueno, regresando a Microradio, ¿no? Veo esta imagen que estoy proyectando en pantalla en este momento y la verdad es que cuando yo vi el lanzamiento hace un tiempo de Microradio, como bien decía Lalo, no hace mucho tiempo, me generó controversia. ¿Por qué todas estas imágenes? ¿Por qué esto? ¿De qué hablas en Microradio para generar este ambiente, ¿no? Si tú quieres, de misterio, incluso tenebroso, no lo sé. Tú cuéntame esa parte, porque hago también este paréntesis. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es tan amplia la gama de contenidos, de creación de contenidos. Hoy en día pasamos de, hace algunos años, sobre todo nuestras generaciones, así lo vivimos, pasamos de ver el noticiero de la mañana o el noticiero de la noche que te hablaba de todos los temas y ya con eso tenías todos los argumentos necesarios para irte a la vida, a hoy especializarte en punto por punto, ¿no? O sea, cada programa de contenido es uno de belleza, pero de uñas. Uno es de política, pero política internacional. Y así te vas, ¿no? O sea, hay una gran variedad. ¿Qué está haciendo Microradio para este contenido y por qué esta imagen que generas tú en tu red social? Bueno, como bien contaste hace un momento, yo soy de la vieja escuela de comunicación. Fui la última generación del plan viejo de comunicación de la UJAT. Soy egresado orgullosamente de Juchimán. Y nosotros nos educaron o aprendimos de los viejos locutores a tener algo que se llama cultura general, que la nueva generación no sé si sepa qué sea la cultura general, pero es muy importante. Y me decían hace unos días que fui a hacer una prueba precisamente a un medio de comunicación que es nuevo, andan buscando por ahí quien dé noticias, y mencionaban, oye, ¿tienes la licencia de locutor? Y yo les decía, esa no se estila. La licencia A, la licencia B, todo ese término. Ya no existe la licencia de locutor. De hecho, desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso se eliminó totalmente. Y creo que era ya. Y incluso si no lo eliminaba, en automático se eliminó en todo. No, y todavía existen las asociaciones de locutores, pero cuenta la leyenda, porque a mí no me tocó, y lástima, porque era una prueba también de ego, presentar el examen para licencia de locutor, porque tenías que saber pronunciar, tener cultura general, saberte por lo menos la capital de los estados, de algún país, de algún continente. Exactamente. Generales. Y de eso va Microradio. Yo sé de todo un poco, decía el amigo Jorge Merlos, conocedor de todo, experto en nada. Y eso me ayuda también a abordar muchos temas. Yo te puedo hablar de política, te puedo hablar un poquito de economía. Ahorita están abordando este tema de la Suprema Corte, en cuestiones de derecho también. Es importante, pero le digo a veces a los amigos que me pasa un poco como la película de Quiere ser millonario. Ya ves que él llega a contestar esas preguntas porque todo eso no es que lo haya estudiado, es que lo vivió. Y como lo vivió, le dejó esa experiencia y ese conocimiento. Entonces, sucede lo mismo conmigo. Y esa imagen que mostraste hace un momento, ese fondo que tengo allá, son unas máscaras. En un caso, son de 2 series japonesas, una de un videojuego, la otra de una serie muy famosa, pero yo también en su momento fui otaku del manga, diría un cuate. Yo soñaba con ser guionista de cómic. Lo más cerca que he estado es que escribí un libro con relatos, y también por allí a veces con David López, un excelente animador y creativo. Hemos participado en la muestra estatal de animación concursando, y yo hago los guiones y él hace la animación. Es lo más cerca que he estado de esa situación. Y en general, te digo, platicamos de todo. Y en cuanto a los invitados que tú mencionas, eso me gusta porque profundizamos en los temas. Obviamente yo no lo sé todo, no lo puedo saber todo. Claro. Y una regla de oro que tuvo mi generación, o por lo menos con la gente con la que hice radio, es nunca hables de algo que no sepas. Y si no sabes la respuesta, le dices a la gente, dame chance, lo estudio y mañana te digo. Ahí estoy viendo en pantalla, están viendo los que nos ven a través de Cámara de la Chontalpa,
a través de Radio Choca Digital, a través de Acceso B, están viendo cómo se prepara Lalo, se da el tiempo, se acomoda, se acicala el café, y por supuesto ese escenario de atrás, dirían por ahí, no voy a decir quién me lo no voy a ventanear a quien me lo diga, bueno, ¿qué día antes estás viendo ahí, no? ¿Qué cosa va a hacer ese hombre ahí en ese escenario? Y pues no, realmente por eso te genera me genera esa duda de por qué ese escenario, ¿no? Pero bueno, ya nos diste el punto, y precisamente porque vi un contenido, recordé de tu trabajo, mi querido Lalo. Generalmente, no te voy a mentir, no te veo todas las veces que has estado, pero vi un tema de cultura general y por eso me interesó platicar contigo, porque pues eres de la vieja escuela, eres un hombre que ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Yo te conocí en Alcoba Radio, pues eres amigo igual de Everardo Manso, que claro, le mandamos un saludo a Alcoba. Un saludo a Alcoba, por cierto. Al Ever, que ya entra en sintonía a como a las 8 de la noche, sí, por ahí para que lo vean a través de Alcoba Radio. Y vi que hiciste un tema de cultura y fue muy bueno el espectro de ese tema. Porque trajiste un invitado, generaste una buena conversación de más de una hora y generaste una muy buena interacción para la hora que lo conoces, porque entiendo yo que lo haces todo, tus programas los haces en la noche, ¿no? Cuéntame un poquito de ese último programa que hiciste sobre el tema de cultura y en todo este aspecto que, dicho sea de paso, en Tabasco hablar de cultura, pues la verdad es un tema de amor a las artes, a la música, a todo eso que nos hace mejores seres humanos. La cultura, hablando en Tabasco, es un poco todavía amateur en ciertos aspectos, y por eso no es un tema tan viral como quisiéramos en el tema de los contenidos. Pero tú entrevistaste a un gran talento, cuéntame esa parte, ¿no? Sí, esa entrevista la tenía yo pactada con un amigo que a lo mejor conoces, Alejandro García Ruiz. Él es hermano de Teodosio, un poeta que ya falleció, pero muy conocido en el mundo de la poesía aquí en Tabasco. Y es Rafa Roca, quien se ha preparado en su vida, primero como diseñador gráfico, pero a la par, como él ya venía haciendo folclore desde que estaba en la prepa, decidió elevarlo a un nivel más alto y estudió la licenciatura también en este tipo de manifestación cultural que es la danza. Y de ahí se fue también a la maestría, tanto en cuestión de administración como en cuestión de artística. Y ahora es profesor. Y estábamos platicando y alguna vez alguien me dijo, oye, la vez que tú conoces puro rockstareo, puro artista. Bueno, te ha de pasar lo mismo a ti por los invitados que has tenido, y por estar dedicado al podcast y toda esta situación, o al programa. Uno va conociendo gente muy interesante. Y Tabasco, no sé si recuerdas, se dijeron algunas en la escuela que Tabasco era considerado el mediano de la poesía en los tiempos de Carlos Pellicer Cámara. Yo no soy muy adepto a la poesía, déjame decirte. He leído libros de poesía, como no, los de Pellicer, me encantan esos poemas de Pellicer, pero tenemos otra gente como Becerra, y otros exponentes que no voy a mencionar porque no me sé los nombres completos. Tengo amigos que son expertos, que son poetas, que son escritores, y en el tema de Rafa dijo algo muy importante. No sé qué te dijeron a ti cuando dijeron que ibas a hacer, cuando dijiste voy a ser publirelacionista, pero mi papá cuando escuchó que iba a ser comunicólogo, no, así como que, ya neta, te vas a morir de hambre, muchacho. Pero fíjate que eso fue al principio, porque ahora que tú me invitas al programa, que hay gente que me invita a su programa como Everardo, o que mi papá me ve haciendo programa, mi papá a todo mundo le dice que su hijo es locutor de radio. O sea, y ya hay un orgullo. Sí, sí. Porque pues me imagino que tu papá al final de cuentas ver tu trayectoria y dice, digo, ya en el momento dije algo, pero todo lo que estás aportando, todo lo que estás generando, así sea una, dos, tres, miles de personas que te vean, estás haciendo algo por generar no solamente la conversación, sino por crear la iniciativa de generar la narrativa y que la gente opine y que se involucre en el tema, ¿no? Claro, y eso, como tú bien mencionas, ya un reconocimiento de parte de la persona que a lo mejor dudaba de qué estabas haciendo allí, haciendo eso. Por último, yo creo que el reconocimiento más grande te ha de pasar a ti con tus maestros es que tus profesores, los que te formaron, los que te educaron, los que te enseñaron, ya se sientan contigo a tomarse un café y escuchan lo que tú tienes que decir. Entonces, igual es una cuestión, mencionar una palabra hace rato, utópica, pero uno
eso lo alimenta, realmente te motiva. De hecho, yo he dejado de hacer microradio. Entonces, decía, ¿para cuándo microradio? ¿Para cuándo microradio? Fue mi plano, y regresamos a hacer microradio y platicamos bastante de la cultura, y que cuando los papás escuchan que sus hijos van a hacer algo relacionado con las artes, llámese músico, llámese cantante, llámese bailarín, dicen, no, hijo, ya, en serio, estudia algo que te deje. Pero lo que creo que deben apoyarlos y saber que si ellos trabajan muy duro, se esfuerzan, van a conseguir algo grande. Tenemos grandes... es más, los grandes triunfadores de la cultura y del arte en Tabasco no están en Tabasco, están fuera triunfando. Así es. Lalo, ¿cada cuánto pasa tu programa en Microradio? Ahí, para quien nos ve y nos escucha, rápidamente pueden poner Facebook Microradio, así como se escucha, y para lo que nos pueden ver, ahí aparece el enlace y la fanpage, como le llamamos nosotros, Claro. en Facebook, Microradio. ¿Dónde? Bueno, ya te dije dónde, pero cada cuánto lo escuchas, perdón, y quién, si tienes ya alguna idea de quién va a ser tu próximo invitado para estar pendiente de lo que vas a hacer en Microradio. Pues mira, antes lo hacía yo de 10 de la noche a 11 de la noche. Voy a confesar algo. Llegaba el invitado, había un previo, una charla previa antes de que empezara el programa. Nos chutábamos el programa de 1 hora con el invitado, terminar el programa, y la gente se iba a las 3 de la mañana de la casa, porque ahí en su casa ahí hacía el programa en el estudio que están viendo, y yo decía, no puede ser, yo me tengo que ir a trabajar, me tengo que parar a las 5 de la mañana y esta gente no se va. Entonces dije, no, está muy pesado, porque lo sé yo de lunes a viernes. Dije, no, ya los invitados van a ser los viernes, para que el sábado no haya bronca, que no voy a trabajar. Y ahora lo jalé, ahora voy a intentar hacerlo a las 8 de la noche. Es imposible, agradezco que me hayas sintonizado, pero es imposible que nos puedan ver todos los días. Pero siempre se encuentran con nuestros videos y te comentan después, oye, fíjate que ese día no lo vi todo, pero lo vi al día siguiente y qué bueno estuvo el tema o el invitado. Entonces, vamos a poner el horario que es de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Si no tengo nada importante que hacer, o sea, qué decir y no los quiero aburrir, créeme que no me echo la hora porque no vale la pena. Pues. Claro. Fíjate que interesante. Y te voy a confesar algo. Yo te invité por eso, porque noté que Microradio no estaba transmitiendo y vi el programa con Rafa, me pareció interesante y dije, a Lalo le debe estar pasando lo que a los creadores de contenidos como nosotros, y sobre todo en la región sur-sureste, específicamente en la Tierra Choca, nos pasa, que decimos, bueno, la gente que nos ve no sabe lo que se invierte, no sabe, lo decía Lalo, gracias Lalo por lo que habías dicho, de que parecía yo culpo, pero realmente sí hacemos un esfuerzo por esta labor que nos apasiona, y como bien dices, aquí a veces, no digo que todo el tiempo, a veces tenemos más equipo, a veces tenemos poco equipo, pero a veces nos toca ser conductores, nos toca ser productores, nos toca ser recepcionistas, nos toca ser managers, nos toca ser técnico de luces, técnico de cables, y bueno, un sinnúmero de cosas, y todo después de la hora laboral, ¿no? Porque eso también es cierto, ¿no? Sí. Entonces, yo noté eso y dije, no, a ver, aquí el tema de la creación de contenidos, se lo he dicho a mucha gente, incluidos a nuestros amigos en común, se lo he dicho, a ver, aquí la creación de contenidos es persistencia, es mucho talento, por supuesto, que lo tenemos y de sobra, y por supuesto ayudarnos mutuamente. Este tema es de alianzas, y yo cuando vi que Microradio regresó, dije, le tengo que invitar, porque pues la gente que me ve, así sean pocos o muchos, los puedo ayudar para que él genere una mejor audiencia y por supuesto se motive. Sobre todo eso, nos motivemos a seguir generando contenido y aportando, porque sí, debo decirlo, así como tú te he escuchado y te he visto, sí creo que hay muchos generadores de contenido que valen la pena que no se apague su velita, y si hay un descanso, que vuelvan con todo al ejercicio de la comunicación y de la creación de contenidos para la conversación buena, real y constructiva. Y ese es el caso de Microradio. Por eso te invité también, mi querido Lalo, para que este pequeño ejercicio nos sirviera mutuamente para apoyarnos, y por supuesto que estemos muy, muy pronto de seguir viéndote más y más y más y más y más en lo que te apasiona, aunque al final de cuentas es un tema que nos gusta mucho y que seguramente aporta aquí a Tabasco. Sí, claro, y le diste al clavo, el punto medular es, yo invito a Rafa y le decía a un amigo que está en
Chihuahua, que tiene un podcast que se llama Tirándole Alto. Él es tabasqueño, pero él está en Chihuahua y tenía dudas él con respecto a hacer el podcast. Le digo, flaco, tienes el contenido, tienes el manejo de micrófono, porque fuimos compañeros de locución, es comunicólogo también, es especialista, es coach, y aparte le ha hecho a las ventas, o sea, el tipo es movido, y le digo, flaco, tienes todo, solamente siéntate a hacer el bendito podcast. Y él decía, no, pero es que me falta el micro, me falta la luz, me falta esto. No, empieza, sobre la marcha, va mejorando todo y lo vas logrando. Entonces, la gente que no me ve a mí habitualmente, gracias a la entrevista con Rafa, me va a empezar a ver. Hoy, aquí, gracias a tu programa, hay gente que me va a conocer y yo te invito de una vez también, hacemos cambalache para que vayas a hablar conmigo y platiquemos largo y tendido sobre tu programa. Y como tú dices, el apoyo mutuo, eso ayuda a que gente que no nos conoce, nos conozca. Así es, Lalo. Y bueno, en este relativo, además de Microradio, yo veo que estás activo en Instagram, veo que estás activo en algunas redes sociales adicional. ¿Nos puedes compartir dónde te podemos ver y leer al respecto? Porque incluso hasta en tus estados compartes tus actividades culinarias, que me da hasta me dan ganas de vacilarte a veces cuando subes tus menús. Hombre. Días, ¿no? Sí, nos gusta mucho la cocina. De hecho, si no he hecho un contenido de cocina per se, que mucho tiempo tuve, me decía Ander Subieta, que es viejo lobo de mar de la comunicación en Tabasco, me decía, Lalo, ¿por qué no haces unos videos así como que cocina para solteros? Y le digo, ok, no estaría mal, pero sí estuve subiendo videos también. Me encuentran en Facebook, como ya lo saben, como Eduardo Vargas Carrillo o Lalo Vargas. Estoy en TikTok, igual como Microradio, la cuenta de Microradio TikTok, y también estoy en Instagram como Eduardo Vargas, Lalo Vargas, todas las redes que más utilizo, y de vez en cuando tengo un blog que se llama vidaderunning.blogspot.com, porque trato de no dejar la escritura, porque es correcto, eso agiliza un montón el proceso del pensamiento. Es correcto. Interesante, Lalo, muchas gracias por estar aquí en Acceso B, muchas gracias por venir hasta acá. No sé dónde vives, la verdad, pero si vives muy lejos, la verdad te agradezco que estés aquí, pero inclusive por el hecho de haber estado aquí, te agradezco que hayas estado compartiéndonos sobre Microradio. Por supuesto, acepto tu invitación, porque esto es un tema que a mí me emociona y me gusta mucho hacer. Y por supuesto, espero que no sea la última vez y que podamos incluso, ya está de moda en temas de redes sociales, colaborar y hacer bastantes temas ahí en ejercicio, ¿no? Porque si algo he aprendido de este espacio que es Acceso B, es que pues aquí a través de Acceso B he aprendido mucho de gente como tú, de gente talentosa, que por supuesto aporta evidentemente al crecimiento personal, profesional, y que si a ustedes les aporta también esa parte, pues yo creo que, como dice todos, ganar y ganamos todos. Ya tengo el tema para cuando vayas, ¿eh? Perfecto. Porque como eres publirelacionista, vamos a hablar de las mañaneras. Qué barbaridad. Una excelente estrategia. De hecho, yo en público y en privado he dicho que en las mañaneras es un tema que será una variable importante para quienes escriban la historia, el libro, el análisis del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sin duda alguna es un líder que, independientemente del pensamiento que tengan ustedes, si estás a favor o en contra, es un líder que es para el estudio de la política y de la vida democrática de este país. Pues sí, claro que sí, Lalo, te acepto la invitación y muchas gracias. Y bueno, no quiero irme sin antes que a tu estilo invites a Microradio, a que te escuchen y te vean en Microradio. Bueno, son las 6:45 más o menos. Hoy a las 8 de la noche los espero en Microradio. Busquen Microradio, así lo pueden encontrar la fanpage. Y a las 8 empezamos tema. Anduve buscando en la mañana las notas de las que vamos a platicar el día de hoy. Entre ellos, pues, algo que no podemos dejar pasar, lo mencionaste hace un momento, lo de TikTok, pues se llevaron a cabo los TikTok Awards. Sí. Ajá. Y también se toca el tema, hoy voy a tocar el tema de esta columna de Paco Ignacio Taibo que salió el día de hoy en la jornada. Yo soy taibolero de corazón, pero en cuanto a sus novelas, ya empecé político del Paquito, ¿cómo he querido que le den el Juchimán de plata a Paco Ignacio Taibo? Y no sé, yo lo quiero mucho, Paco, pero hay personas que no, definitivamente no. Van a la esquina. Exactamente. Sí, interesante. Sí, así somos los seres humanos. Hay una parte que nos gusta mucho del profesionalismo, de la vida,
de esa persona y otra parte que a veces no tanto, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna será un tema muy importante hoy en Microradio. Ahí aparece en redes sociales, en la Microradio fanpage, a las 8 de la noche. Ahí te vamos a estar sintonizando, Lalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esta es tu casa, Acceso. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros. Lalo y yo nos vamos muy contentos y agradecemos la asistencia de todos ustedes. Te mandan saludos, Lalo. Iván García Sánchez, saludos al máster Lalo Vargas, excelente comunicador. Gracias, hasta Chihuahua, por cierto. Sin duda coincido totalmente con él en este sentido. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Estamos el próximo martes y también el próximo jueves, si así nos lo da la oportunidad Dios y la vida, y nos vemos aquí donde ustedes tienen su boleto. Hasta pronto.